Buenas, soy Javier Jiménez, soy la persona 2 de la pareja 1 del grupo 7 y mi objetivo es explicaros los casos de la reserva. Muy bien. En mi caso, el caso de uso es el de reservar habitación, que es una extensión de consultar habitaciones disponibles. Bien, pasamos a ver los contratos. Aquí. Aquí, los contratos. Muy bien. Los contratos se inician para el caso uso reservar habitación. Tiene las funcionalidades 1 y 2 de nuestro DERS, que son almacenar datos del cliente y almacenar datos de datos, detalles de la reserva. Muy bien, el actor primario va a ser el recepcionista. Se reserva una habitación de un cliente con sus datos y los datos de la reserva. Muy bien. El empleado, como precondición, ha obtenido una lista de habitaciones que desea reservar y, ha puesto la fecha de inicio y fin de la reserva y el tipo de habitación. Y como poscondición se crea una reserva con los datos de la propia reserva, con los del cliente, y se ha añadido a la lista de reservas, y si no había cliente y quería el cliente añadirse a la lista de clientes. Todo esto empieza así. Caso uso comienza cuando el cliente quiere reservar una habitación, el recepcionista introduce la habitación, los tipos de... O sea, la habitación con el tipo y los días de entrada y salida, devuelve las habitaciones disponibles al sistema, el recepcionista selecciona una de las habitaciones, se piden los datos al cliente, el recepcionista busca por DNI si los datos, o sea, si el cliente es habitual o no, y después devuelve los datos del sistema, o sea, devuelve los datos del cliente, se pide al recepcionista, o sea, el recepcionista pide el resumen de los datos y después se crea y registra la reserva. En caso de no ser habitual el cliente, lo que hace es pedirse los datos y convertirse en habitual. ¿Veis que aquí que pone el correo? Eso es necesario para ser un cliente habitual. Pero quitando eso, el resto es igual. Bien, y si no quieres ser habitual y no lo eres, lo único que hace es pedir lo mismo que antes, excepto el correo. Y que al final no se guarden los datos dentro del hotel. Uy, perdón. Muy bien, vamos a enseñar los DIOs. Bueno, el DSGS. Reservar. Aquí. Como veis, aquí está la opción de que se busca al cliente por DNI. Luego se realiza, o sea, si existe un cliente habitual con ese DNI, se realiza esa operación. Si no, pero quieres serlo, le pasas todos los datos y se creará y todo eso más adelante. Y si no quieres ser habitual, simplemente le pasas los datos del cliente, pero no se van a guardar dentro de la raíz, o sea, de la lista de clientes habituales. Bien. Por cliente habitual. Reservar cliente habitual, le pasa el DNI, la fecha de INI, la fecha final y la tarjeta. Después de eso se pasa el cliente y la habitación y todo eso a hotel. O sea, con la llamada hotel. Y hotel llama a la clase habitación que tiene la llamada real de reservar habitación, por decirlo de alguna forma. Aquí, como vemos, esto sería si quiere ser un cliente habitual nuevo, por lo que se realiza la llamada al recepcionista, el recepcionista llama a hotel con todos los datos que quieres introducir para el cliente habitual nuevo, se crea un cliente habitual y se añade a la raíz a la lista de clientes habituales, perdón, y después se llama a habitación para que haga la reserva. Un momento. Reservar. Aquí. Y si es habitación cliente, simplemente creas un cliente que no es habitual
Y como veis no se añade ningún cliente A, ninguna lista ni nada. Y luego ya se vuelve a llamar a hotel y hotel llama a la habitación. Bien, y esto de aquí es un DS que os voy a enseñar ahora mismo. Que es lo que muestra cómo se hace la reserva realmente. La habitación crea una reserva, la reserva se añade al array de clientes, o sea, a la lista de reservas del cliente, se añade a la reserva programada, o sea, se convierte en reserva programada haciendo el set estado y de ahí se añade a la lista de reservas programadas del hotel, por cierto. Y después de eso, pues reserva a la habitación. Básicamente sería eso. Bien, el código. Aquí está. El código. En este caso sería buscar habitaciones, que con buscar habitaciones tenemos estos casos. Lo primero es aquí que se coge los datos de la entrada y de la salida. Como podéis ver aquí, se pasan a calendar, día, mes y año, y también se obtiene el tipo de habitación, que aquí está. Perfecto. Una vez hecho esto, se avanza, se darán las listas, o sea, las listas, perdón, se dará la lista de habitaciones, y con la lista de habitaciones se pasa ya, se elige una y se pasa a mostrar los datos. Bueno, a mostrar los datos no, a pedirlos. Aquí se piden los datos con DNI y todo eso y se llenan los campos de texto. Bien, habrá botones que explicaré más adelante que dicen lo que hace cada uno, ¿vale? Lo que hace cada... No lo que hace cada cosa, sino qué opción tomar. Vale, muy bien. Y eso será, una vez se dan los datos, se pulsa esos botones y cuando le das a confirmar, o sea, que sí que la reserva, o sea, que los datos los has pasado, aquí lo que se hace es, si, si has clicado, por defecto están que no dan los datos. Entonces se realiza la reserva del cliente normal, donde se crean los detalles del cliente y se le pasan a la reserva, aquí. ¿Veis? Que es reserva al cliente habitual, o sea, reserva al cliente, perdón, y patapín, patapum. Muy bien. Si se ha encontrado el DNI, lo que se hace es que sí que existe el cliente habitual y llamas a esta clase, que va a ser realizar reserva cliente habitual, donde se llama al hotel y aquí en el hotel, como el cliente es habitual, le pasa al DNI porque no se puede ver el cliente desde las clases vistas y entonces lo que hacemos es cargarlo aquí. Bueno, o sea, sí, lo buscamos y lo cargamos y de ahí ya llamamos a reservar habitación y en reservar habitación se añade la reserva, o sea, se crea la reserva y se añade. Bien, un momento, y ahora en el caso de que no seas un cliente habitual, pero sí quieras serlo, lo que haces es realizar reserva cliente habitual nuevo, aquí, con todos los datos necesarios para que sea un cliente habitual nuevo, se le llama aquí y de aquí ya se añade, o sea, se crea el cliente, se añade y lo mismo. Ahora vamos a ver una demostración práctica. Voy a poner 4. Ay, perdón, ya sé lo que pasa, que la he liado aquí. El formato es con 0104. Aquí, ahora sí. DNI, vamos a buscar un DNI, así que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, P, buscar. Uy, a ver si he puesto 8. Aquí, perfecto. Como veis, aquí es Adrián Pajés, vive en su casa
y tal. Número de tarjeta, le vamos a poner un número aleatorio. Ahora, continuar. Aquí se muestran los datos de la reserva, se confirma. Y ahora, en gestionar entrada, vamos a ver si se ha creado o no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buscar, y aquí se ha creado la reserva. Muy bien, ahora vamos a hacer... Aquí ya no fallo, ¿eh? 4. Por ejemplo, doble para variar. Esto mismo, reservar. 1, nombre... Avi, apellidos... Sim. Dirección... Casa... 3, 4. Y aquí sería... 05... 05... 05... 1995. Número de tarjeta, así. Y no quiero ser cliente habitual. Luego, continuar. Se ve esto, confirmar. Tener entrada, era DNI 1. Con DNI 1, aquí está. Bien. Y ahora buscar habitación. Claro, como está la habitación 3, pues no se puede. Voy a hacer 1. Voy a poner así rápidamente, que si no el vídeo se hace muy largo. Ahora. 9 de septiembre del 95. Y quiero ser habitual. Tarjeta, email, EPPP. Continuar. Confirmar. Gestionar entrada, DNI 1. Y tengo la 29 y la 1. Y además, si ahora nos vamos a buscar habitación, lo voy a hacer rápido, reservar, aquí. Si yo le doy a 1, salgo yo. Y hasta aquí estaría el vídeo.